Damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Solares, internacionalista y analista político. ¿Cómo está, licenciado Solares? Buenos días. Muy buenos días. Un gran saludo a toda la audiencia de Frecuencia Urbana. ¿Pueden escucharme? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, más bien, por su Sí, tiempo. gracias a ustedes por la invitación. De verdad es un gusto nuevamente, ¿no? Y bueno, ya prácticamente a una semana de lo que va a ser ya la finalización de las campañas electorales para estas elecciones regionales 2021. Así es, estamos muy cerca del día D, como se dice. Y bueno, ayer surgió una tercera encuesta, en este caso de la empresa Siesmori, que muestra bastante clara la figura en cuanto a la gobernación cruceña, más clara que en la alcaldía, ¿no? Camacho en este caso tiene un 57,4% frente a Cronenbol, que tiene un 35,5% sobre votos válidos. ¿Usted cree que esta brecha se acortará o no se va a mantener nomás? Bueno, en primer lugar, Cecilia, yo creo que hay que hacer una pregunta que creo que es pertinente, y es el hecho de que la gente se lo ha estado haciendo en función justamente a todo lo que se ha vivido en estas últimas elecciones, y es el hecho de que habría que preguntarse cuán fiable pueden ser los datos de empresas encuestadoras que han tenido diferencias importantes unas de otras en función a los números, ¿no? Yo creo que eso sería la primera. Y si nos vamos a analizar o a hablar justamente sobre los datos presentados la noche de ayer, pues podríamos decir que estamos en una carrera electoral, primero en el tema de la gobernación totalmente polarizada, que ha sido una estrategia prácticamente de los dos partidos políticos que pensaban muy bien de que podían lograr o pueden lograr la gobernación, y eso se ha evidenciado en estos números, pero evidentemente hay un despegue en este caso de Creemos, en función a las encuestas que se han mostrado, donde se posicionan prácticamente en un ineludible primer lugar, sin necesidad inclusive de una segunda vuelta electoral en el tema de gobernación, y representa prácticamente un porcentaje para el MAS en el cual posiblemente ha llegado a su techo electoral prácticamente de 35-36%. Veremos qué es lo que puede suceder en esta última semana, que seguramente va a ser muy agresiva en el tema de discurso político, enamoramiento, buscando penetrar justamente en sectores que antes seguramente el MAS no podía, porque el MAS ha tenido un golpe muy fuerte. Y eso justamente se ha dado por esa división interna que han tenido en el momento de las elecciones de sus candidatos, donde prácticamente el movimiento socialismo ha sufrido una ruptura justamente por las intromisiones nuevamente políticas de Evo Morales, ¿no? Entonces eso le ha permitido justamente a Creemos que mantenga y consolide justamente ese liderazgo político en el departamento de Santa Cruz, algo que se venía construyendo desde la elección nacional. Ahora, la encuesta también mostraba un bastante porcentaje elevado de indecisos, 25% o más. ¿Qué representa eso? ¿Cómo podría incidir en los resultados? Yo creo que como en todas encuestas, siempre estos datos de no sabe, no responde, por ejemplo, de indecisos, prácticamente puede ser el voto oculto, que algunos le llaman. Puede incidir en algunos, en el caso, por ejemplo, de que una fracción, un 30, 40%, pudiera obtener el movimiento al socialismo. Pero este tema de los indecisos no es solamente para definir la gobernación. Yo creo que aquí hay que hacer un análisis y hay que hacerse una pregunta importante, porque también hay que ver la gobernabilidad dentro de la Asamblea Legislativa Departamental. Muchos de los encuestadores y de los analistas ponen justamente en análisis o en comentarios el hecho de que el voto va a ser lineal. Entonces muchos están hablando de que inclusive Creemos tendría sobre todo el control de la Asamblea Legislativa,
pero como hay opciones distintas, hay 3 niveles, hay 3 franjas en la papeleta a nivel departamental, pues puede haber un voto cruzado, ¿no? Claro. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta y eso no lo están analizando, y eso va a incidir muchísimo más allá de quién pueda ser el gobernador. Por eso yo digo, el voto indeciso no solamente puede apoyar una candidatura y fortalecer y consolidar la otra, sino que también puede determinar mucho hacia dónde va a apuntar la Asamblea Legislativa Departamental, porque una persona normal puede votar por un determinado candidato en la franja de gobernador, puede votar por un asambleísta departamental de otro partido, y su asambleísta departamental por territorio también puede ser de otro partido, ¿no? Así Esto es. en función, obviamente, a las simpatías que pueden haber. Entonces, esas cosas mueven sin lugar a duda. No está También garantizada, entonces, no está garantizada la claro, gobernabilidad para Camacho claro. en la Asamblea. Sí, no estaría garantizado porque pueden haber sorpresas. Es decir, no se olvide que hay una tercera candidatura que, si bien tiene porcentaje bajo en comparación al primero y al segundo, prácticamente puede generar alguna sorpresa en algunas dos provincias, o inclusive dos asambleístas por población, ¿no? Entonces, que eso se concentra en Andrés Ibáñez, donde y eso, sin lugar a dudas, mueve la balanza, mueve justamente hacia dónde la Asamblea Legislativa va a terminar apuntando, porque así como en el Consejo Municipal existen concejales de oro, también en la Asamblea Legislativa se presenta la misma figura, porque la Asamblea Legislativa ahora va a tener unas potestades muy importantes, porque se está aplicando ya el Estatuto Departamental Autonómico. Ahora, similar situación se puede dar en el gobierno municipal, teniendo en cuenta que sí hay una polarización entre Gary Áñez y Johnny Fernández. Si bien se llevan 10 puntos de acuerdo a esta última encuesta entre uno y otro, y Gary ha subido a un primer lugar, pero hablando del Consejo también, las fuerzas no muestran que haya una mayoría fuerte si es que gana Gary en este caso. Claro, en el Consejo Municipal, por ejemplo, la figura es bastante interesante. A diferencia de la Asamblea Legislativa, donde no es muy difícil consolidar una negociación política para mantener una gobernabilidad, en el Consejo Municipal se puede negociar la gobernabilidad en función justamente a espacios de poder. No nos olvidemos de que la alcaldía, bueno, el gobierno municipal tiene bastantes secretarías y direcciones que son apetecidas, digamos, por las diferentes fuerzas políticas que van a entrar en función de una negociación para un acuerdo de gobernabilidad. Igual se está haciendo la misma lectura del voto lineal en todos estos candidatos, pero yo creo que aquí hay una situación que hay que tomarla muy en cuenta. El MAS, por ejemplo, siempre ha tenido esa votación entre el 30 y el 35% en el departamento de Santa Cruz. Es muy complicado y un poco, mejor dicho, un poco dudoso que este 35% solamente pueda ser un 6%, se transforme en un 6 o un 8% para Adriana Salvatierra en la ciudad de Santa Cruz. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay un dato que puede estar errado, ¿no? Además de que algunos partidos, en función a estos números, no entrarían ni siquiera con un concejal. Y esto le daría posibilidades, por ejemplo, a que tanto Comunidad Ciudadana como la UCS de Johnny Fernández puedan buscar justamente ese concejal de oro que puede estar en Angélica Sosa, por ejemplo, o en el consejo, o en el concejal del Movimiento al Socialismo, mejor dicho, ¿no? Entonces, Claro, en yo todo creo que caso, ahorita sí, en este momento sí las negociaciones son fuertes, las negociaciones son permanentes, no existe en la realidad ese discurso de que nosotros vamos a gobernar o vamos a tener un gobierno sin el pasado, sin antiguos políticos, porque en realidad los van a necesitar.
Sí, eso le iba a decir, sí o sí, suba quien suba, o sea, quien sea alcalde, va a necesitar hacer alianzas con los otros partidos. En este Está caso, obligado a hacerlo. claro, en este caso, o sea, Johnny, o sea, Gary, el alcalde, ¿usted cree que están más próximos a hacer alianza con el Movimiento al Socialismo, con el Santa Cruz para Todos? ¿Cómo se daría más o menos esa figura desde su punto de vista? Yo creo que en este caso, por ejemplo, en el caso de Comunidad Ciudadana, va a tener realmente que generar una negociación amplia con las fuerzas que están en el Consejo Municipal, porque saben muy bien de las situaciones que se han vivido adentro en estos últimos 15 años del poder que ha tenido Percy Fernández y Angélica Sosa, que seguramente a cambio la aprobación de sus diferentes proyectos y de su plan electoral, va a tener justamente que entregar espacios, ¿no? Y en el caso mismo de la UCS, si nosotros tomamos ahorita en cuenta una diferencia muy grande, casi de 10 puntos que se empezó a mostrar, prácticamente la UCS tendría que negociar con el Movimiento al Socialismo y tendría que negociar también con Angélica Sosa para poder tener, en el caso de que la situación se vuelque y ganara la UCS, poder tener esa gobernabilidad. Yo creo que al final de cuentas, cualquiera que sea el alcalde, como le dije, van a tener que entrar en un proceso de negociación entre todos. Entonces ahí se va a ver realmente el discurso que tanto decían los candidatos, unos y otros, de que al final van a terminar cogobernando entre las fuerzas políticas. Pero yo creo que este cogobierno que puede darse entre varios partidos es bueno para la ciudad en el caso de que realmente exista una voluntad política de cooperación para lograr justamente que los proyectos para la ciudad sean proyectos en los cuales exista la aprobación de todos. Yo creo que eso es importante porque eso le va a dar una solidez a la gestión municipal y por otro lado todas las obras que se hagan de aquí en adelante pues prácticamente no van a tener ningún tipo de censura por parte de las autoridades municipales y del consejo, ¿no? Como ha sido prácticamente en estos últimos años, donde el consejo municipal no ha tenido realmente una fiscalización y sobre todo un cuestionamiento a la gestión de Angélica Sosa. Y por eso es que existen críticas muy grandes a los proyectos que se han venido desarrollando en estos últimos tiempos. Bueno, agradezco muchísimo, licenciado Francisco Javier Solares, internacionalista y analista político, por su tiempo. Muy amable. Muchísimas gracias, Cecilia. Un gran saludo a toda la audiencia de Frecuencia Humana y hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias. Buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.